Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Determinadores. En este espacio cuento con la compañía de Santiago Gómez, es un empresario colombiano, caleño, y bueno, nos va a contar un poco de sus experiencias. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Muchas Súper. gracias por la invitación. Santiago, aquí tengo algunas preguntas, así que empecemos. Si hoy alguien entra, por ejemplo, a tu LinkedIn, vamos a encontrar palabras como inversión, cadenas de valor, ecosistemas, agro, economía circular. Pero antes de hablar de cualquiera de esos temas, yo te quiero preguntar quién era Santiago cuando tenía 20 años. Santiago, ¿quién era? Santiago era un soñador. Era una persona que soñaba con hacer cambios o contribuir a cambios. Obviamente, entre más joven, uno es más inmaduro y de pronto idealiza muchas cosas o cree que es más fácil de lo que realmente es, con muchas ganas de ser un agente de cambio. Sigue siendo el sueño, pero a los 20 años de pronto la diferencia era que era con menos estructura, con menos experiencias y con muchas ganas. O sea, muchas ganas y a veces esa energía y esas ganas hay que saber canalizarlas para que deriven en algo positivo y no de pronto se queden solo en buenas intenciones o ideas y que al final nunca se materialice pues, algún negocio o alguna solución o una oportunidad para ser un agente de cambio. Y cuando hablas de gente de cambio, ¿qué dolor o qué situación viste que dijiste, yo quiero cambiar esto? Yo a esa edad no lo entendía, eso lo vine a entender como a los 25, 26 años, qué era lo que me pasaba o qué era lo que me movía. Y lo que realmente me movía, Andy, era, tenía mucho dolor de humanidad, me dolía mucho las injusticias, me dolía mucho, o sea, ese nombre se lo puse ya con un acompañamiento y algo más adelante, pero en ese momento no, simplemente sentía las ganas y ya. Pero tenía mucho dolor de humanidad, no me parecía bien cómo estaban las cosas, los países, la corrupción en general, la violencia, como que yo sentía que, y no sé si les pasa, pero como ser humano, a veces uno se puede sentar a hablar con alguien y uno dice, "Uf, qué persona tan linda". Y después como colectivo, como sociedad, a veces uno ve en las redes hoy en día o en cosas como violencia, polarización, cualquier cosa es cancelar, atacar al otro, mucha violencia a veces también en la calle, desde cosas como en la conducción de un carro. Entonces uno dice, pero ¿y por qué cuando uno habla cuando nos hablamos como individuos, por qué todavía uno encuentra esa parte humana de cada ser humano, pero como colectivo todavía no, o sea, que nos falta? Entonces, era esa frustración y ese dolor, y hoy en día la estamos viendo, o sea, hay guerras en todos lados, hay otras cosas. Entonces, eso lo que refleja es que como sociedad y como colectivo, como humanidad, todavía no hemos llegado a esas formas más conscientes de vivir, de coexistir, de colaborarnos, y eso era lo que como que me dolía. Estamos en proceso de buscar la forma de cómo impactamos. Sí, exacto. Pero bueno, eso es un trabajo que yo creo que no. Es un proceso, es un Sí, proceso. de acuerdo. Una de las empresas que tienes es el Lab, que es un coworking, ¿cierto? Pienso yo que en estos espacios han pasado cientos de emprendedores y empresarios y has podido conectar, conocerlos. Y aquí hay una pregunta bastante interesante y es, después de ver pasar tantos emprendedores por todo este espacio, ¿has visto de pronto algún patrón en los que tú puedas identificar y puedas ver este emprendedor la va a romper y este otro emprendedor se va a quedar a mitad de camino? Algo que de pronto sea muy, muy repetitivo y que lo logres identificar, que sea un dolor en ese emprendedor. Sí, yo creo que el patrón que más, o sea, más fácil uno le permite identificar si alguien va a lograr en ningún momento algo o no, porque, pues como hemos hablado, siempre crear empresas es muy difícil. Yo creo que está en la capacidad de la persona de autoconocerse, de aprender a aceptar sus debilidades, a reconocer sus fortalezas y a trabajarlas, estar dispuesto a trabajarlas, porque como emprendedores, entre más nos aterrizamos y más claros somos desde dónde estamos operando y cómo estamos operando, más fácil podemos lograr resultados. Como emprendedores, cuando somos tercos, cuando no escuchamos, cuando no aprendemos, cuando no ajustamos, pues tenderemos a repetir patrones y a repetir, sí, lo que nos llama como a chicharrones. Y eso no nos va a permitir progresar. La vida no es lineal, tiene altos y bajos. Parte de ese emprendedor que aprende a, pero te digo que hay que autoconocerse, porque navegar esa incertidumbre y ser resiliente, si uno ser capaz de autoconocerse, de trabajarse, de mirarse, pues es muy difícil uno. Entonces, claro, el que uno ve que tiene, el emprendedor, emprendedora que tienen como conciencia, que son capaces de decir, pucha, yo fallé en esto, puedo corregir en esto, es más probable que le vaya bien que el que no. No es algo pues exacto, pero tiende a, y más que todo lo ves es a largo plazo, porque corto plazo no puede haber resultados y en todos los escenarios, pero cuando pasan 10 años, 15 años y vos ves quién sigue y quién no sigue, generalmente es el emprendedor que era más consciente. ¿Tú qué piensas con respecto al emprendedor que su motivación principal es hacer plata y el emprendedor que tiene un propósito distinto, de pronto un propósito de impactar y demás?
¿Tú crees que eso influye de alguna manera en su crecimiento? Igual es válido que una persona diga, yo quiero hacer una empresa porque quiero embilletarme. O sea, yo creo que todo es válido, porque es que al final cada proyecto, mira, eso lo vi un día muy interesante en una charla de una persona que creo que es psiquiatra, que es argentino, y él decía que la mayoría de la gente que cae en depresión es porque son personas que no tienen un proyecto de vida. Es que la forma más fácil de sacar a alguien de la depresión es a través de un proyecto o proyectos, mini proyectos, proyectos más grandes, depende, y te los vas involucrando y la gente vuelve a tener un sentido en la vida. Cuando yo vi eso, a mí me pareció muy interesante porque a veces uno tiende a decir, no, es que si no hay un propósito superior y un propósito de impacto, entonces está mal. Yo decía, no, bueno, pues al final el proyecto de vida de alguien puede ser comprar, lo que hablamos siempre de como comprarse la casa o comprar la casa a la mamá. El propósito puede ser viajar, el propósito puede ser vivir experiencias lujosas. O sea, eso puede ser un propósito para una persona y eso es su proyecto de vida. He ido como aprendiendo a entender, a respetar eso, que cada quien tiene su propósito y puede uno estar de acuerdo o no. Lo que yo sí creo es que son gasolinas diferentes. O sea, la gasolina para emprender, cuando uno solo piensa en la plata, es una gasolina que es un tipo de gasolina que vos la ejecutas, vas como un avión, vas rápido, es gasolina de avión, y empieza a llegar la plata y con el tiempo es, ¿y para qué? Y hay gente que conozco que, y eso lo hemos hablado, pues, cuando uno está en supervivencia es muy duro, pero cuando ya la gente empieza a tener plata, se empieza a enfrentar lo que hablábamos con la persona, entonces empiezan a enfrentarse con problemas personales, enfrentan a sentirse vacíos. Y tú le dices, pucha, pero y a veces la persona te dice, cuando no tenía nada, tenía un montón de motivación, ahora ya lo tengo, y sienten que no tiene un propósito en la vida, cuando ya está, ¿no? O sea, lo que pasa es que no todo el mundo llega hasta ahí, pero cuando ya la plata llega por sí sola y no hay nada más que solo la plata, eso empieza a cuestionar y a generar reflexión. La gasolina de emprender con propósito es que ante la adversidad, ante las dificultades o ante el éxito, tiende a centrarte y tiende a llenarte. Y vos vas viviendo una vida que te va permitiendo llenarte. Vas teniendo salario emocional, vas teniendo una interacción con las personas diferente, vas construyendo una versión tuya también diferente. Entonces, yo creo que al final ambas sirven, ambos tipos de gasolina sirven, digamos, como usar extra y corriente, digamos. Ok. Pero a largo plazo, la gasolina es solo el dinero para emprender, ya no es suficiente. Claro, lo que hablamos, si yo estoy en una situación económica difícil, dame plata, güey. O sea, no me hables de que como que no, o sea, como que eso suena todo, ay, no, pero de verdad, o sea, y otra cosa que también te puedo decir que he visto en el tiempo de estos años de emprender ya más de 20 años, como uno ve que al final la plata no resuelve todos los problemas ni los problemas importantes de la vida. O sea, y por eso uno ve que las personas a veces multimillonarias, muy ricas, famosas o no, o lo que sea, pero en la vida personal, en la vida familiar, en la vida inclusive como con ellos mismos, es una vida que no, o sea, hay gente rica y feliz, o sea, no estoy diciendo que todo el mundo, pero lo que te quiero decir es que no porque sean ricas ya son felices, o sea, hay otra parte que uno tiene que hacer como ser humano, y ahí es donde te decía ahorita lo del ser humano, es, si como ser humano no nos trabajamos, no nos entendemos, no nos conocemos, hasta puede que la plata nos vuelva un problema, ¿no? Porque puede que empecemos a tomar decisiones equivocadas y terminemos enredados. Sí, de acuerdo. De hecho, yo creo que algunos pueden empezar en que quieren billetar, pero cuando ya lo están logrando, se reinventan y empiezan a crear un Ujú. propósito porque saben que no era el fin principal. Sí, sí, sí. Claro, hay gente que se da cuenta, hay gente que no, y hay gente que se da cuenta y por más que se da cuenta y quiere, a veces es difícil encontrar esa motivación interna, ¿no? O sea, lo he visto y lo he escuchado de personas que dicen, no sé cuál es mi propósito, o sea, y ya tienen la vida resuelta económicamente, digamos, o bastante resuelta. Y uno dice, pero ¿qué será, güey? O sea, porque entonces es curioso. Y mira que yo creo que eso tiene que ver con el aprendizaje de cada persona en la vida. O sea, porque hay personas que probablemente por más que han luchado, no han logrado tener éxito financiero, económico, digamos. Y han aprendido un montón y han crecido un montón como personas. Y vos los ves y decís, muchas qué personas tan interesantes. Y hay otros que de pronto sí logran el éxito económico, pero cuando los ves aburridos, deprimidos. Entonces, y que otra vez, no siempre es así, o sea, también está el que hizo toda la plata y es una persona increíble, inclusive lo que vos decís, encontró un montón de sabiduría en ese proceso y de transmitirle a otros, de ayudar, de sembrar. Yo creo que es de cada caso, pero sí creo que esa es la diferencia. O sea, y hay una cosa que es muy importante de la diferencia entre la gasolina para emprender por la plata solamente y no, y es que cuando es solo por plata, ante la adversidad es más fácil renunciar. Y el tema es que emprendiendo siempre va a haber momentos de adversidad. Cuando la motivación es más grande que solo la plata, sos más resiliente y vas encontrando
las formas de navegarlo porque el propósito es más grande que solo el dinero. Entonces, y al final yo creo que la gente más exitosa, la que sí se obsesionó, llamémoslo así, o se enfocó, más me enfoco, en, en lograr resolver un problema y ese problema genera un impacto. Y esa es la gente, yo creo que ha logrado las empresas más bacanas, más disruptivas, más todo. Genial. Ahora otra pregunta un poco más personal, digámoslo así. ¿Tú crees que el entorno y principalmente la pareja pueden acelerar o frenar el crecimiento de un empresario? Pues mira, yo creo que, lo que pasa es que creo que es muy injusto uno como transferir la responsabilidad a tu pareja de tu éxito o no éxito, digamos. Yo creo que eso otra vez es de cada uno. Yo creo que hay entornos o condiciones que te permiten crecer más rápido, acompañado, y otros contextos que de pronto es más difícil. Yo también, mira, yo creo que con la pareja uno tiene que ser un equipo y apoyarse. Y lo que pasa es que yo creo que o sea, nosotros que somos emprendedores, generalmente el emprendedor está con una pareja que no es emprendedora, generalmente. O sea, y a veces sí los dos son emprendedores, pero yo creo que uno como emprendedor sí necesita mucho ese apoyo y como esa incondicionalidad casi, porque es que van a haber momentos muy bacanos y van a haber momentos muy difíciles. Y en las dificultades, ese apoyo te ayuda a fortalecerte para seguir. Y yo creo, pues, o sea, eso no tengo un dato, pues no te puedo dar un dato, pero estoy casi seguro que la mayoría de la gente que ha emprendido y le ha ido bien, y ha pasado los momentos más difíciles de mejor manera, o sea, como es porque ha estado acompañado de su familia y de su entorno. Yo creo que algunos y algunas lo han logrado a pesar de no tenerlo, inclusive esos son momentos de muchos donde generan muchas separaciones y eso es otro, digamos que es una condición adicional, una variable adicional que se le agrega ya a la complejidad, pucha, ahora me tengo que separar y ya estoy emprendiendo, pero tengo que también poner mi foco y mi energía en la relación, en cómo cierro, cómo la cuido, lo que sea. Entonces yo sí creo que el que tiene ese apoyo, el que tiene esa condicionalidad y ese equipo, tenderá a irle mejor, digamos. Y el que no, igual no es que no la pueda lograr, pero va a ser más difícil. Y yo sí creo que es muy importante a los emprendedores y emprendedoras que vean cómo y que puedan preguntar a su pareja cómo se sienten con ellos emprendiendo, porque a veces el emprendimiento absorbe, a veces el emprendimiento genera sacrificios, genera perderse alguna reunión, algún evento familiar, alguna celebración especial, y es si la persona lo entiende o no lo entiende y cómo lo entiende, porque también yo creo, Andy, que uno no, o sea, ni nadie tiene por qué quedarse ahí, o sea, es que tenés que entenderlo, ¿no? Pues No, de pronto no lo entiende o no le interesa entenderlo y es válido. es válido también. Muy bien, excelente esa apreciación, esa perspectiva. Otra pregunta. ¿Qué cambió en tu relación con el dinero a medida que fuiste creciendo? Pues que han sido varios cambios, ¿no? O sea, al principio uno no tiene nada que perder. Entonces, digamos que uno vive más desde esta idea de vamos a lograrla, vamos a trabajar, y no tiene nada que perder. O sea, al final es si uno se logra y tal. Cuando vas logrando algunas cosas, ya está el miedo al perder. También está el miedo reputacional, porque ya no es lo mismo. O sea, antes era una empresa que nadie conocía, soy chiquito, no pasa nada, si mañana me desaparezco, no pasa nada. Ya ahora hay compromisos, contratos, responsabilidades. En mi negocio, por ejemplo, tengo que pagar pólizas de cumplimiento, entonces yo tengo que cumplir todo porque si no me pueden ejecutar pólizas que me tocaría pagar unas indemnizaciones. Entonces va creciendo la responsabilidad y la relación con el dinero. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy particular y era que siempre me dejaba de último. Entonces yo empecé a notar un patrón y era como que, claro, vamos a pagar a todo el mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero si vos no estás bien, pues de una u otra manera, no sé por qué, o sea, no, lo que cada uno crea, pero digo como energéticamente o en la atracción de lo que uno va trayendo, pues atrae también no estar bien, o sea, o condiciones difíciles y aprendizajes difíciles. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aprendí fue a no dejarme de último siempre, o sea, ahí entiendo que hay circunstancias y cosas, pero es también empezar a pensar en uno, a organizarse de una manera que el dinero fluya también para uno y a través de uno y no, yo casi que te digo algo, llegué casi que a vivir en sacrificio, o sea, en el sentido como de, pucha, todo para el negocio y Ujú. para que sobreviva y crezca y cumpla y lo que sea. Y para mí no. No sé si a todos los emprendedores les ha tocado, seguramente a muchos nos ha tocado en algún momento hacer eso, pero es parte de un aprendizaje y decir, ok, estuvo bien, de pronto un tiempo se necesitó, pero pues no puedo vivir mi vida así. Y lo otro es que al final cuando vos generas valor
Y esa es la otra que me costó bastante ver. Porque claro, cuando vas creciendo también aparecen miedos, aparece todo este cuento del Valle de la Muerte. Entonces los primeros 3 5 años te vas a morir, no, no me morí. Pero el otro valle a las 7 años, te vas a morir, no te vas a morir, no, no me morí. Pero estoy herido, por ejemplo. Entonces los miedos van llegando y, y esos miedos pues también se vuelven parte de la relación con el dinero. Entonces yo lo que te digo es que hoy en día, pues, entonces lo que te digo, el valor es, a pesar de todos esos miedos y todo eso, uno a veces empieza a dudar y empieza a aparecer, yo creo que casi todos nos ha pasado el síndrome del impostor. Entonces ya uno dice, pucha, si valgo, no valgo. Y ojalá uno se lo preguntara así, uno no se lo pregunta así, sino desde las acciones y desde los pensamientos uno se está diciendo que no vale. Pero entonces llega un momento donde creo que es muy importante en la relación con reconocer el valor y lo que uno realmente vale y lo que está dispuesto a ofrecer. Porque yo siempre soy una persona de dar, 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 pero en la vida el equilibrio en la relación con el dinero y con todo es dar y recibir. Entonces, si vos frente al dinero solo das, 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 pero no también exigís o esperás o gestionas recibir, pues es una relación desbalanceada y eso pues no termina bien. Entonces, dar y recibir es importante y si vos tenés un valor, tenés que cobrarlo, tenés que hacerlo valer, tenés que exigirlo, tenés que confrontar a veces para que se reconozca lo que es y no solo vivir, digamos, de que también es importante por el salario emocional de que te digan, ay Andy, qué bueno sos. O sea, imagínate que vos en tus plataformas y en tu negocio te digan, ay, sos buenísimo, pero nadie te pagará por el valor que estás transmitiendo a la hora de compartir su conocimiento o te dijeran si te va a pagar y no te paguen, o te paguen a medias, o entonces vos dices, no, vení, yo tengo un valor, entonces yo no me Claro. pagué, si yo te estoy entregando esto, necesito que me reconozcas. Eso yo creo que es la relación más importante y por eso esa es la diferencia también, otra vez con lo de cuando uno emprende solo por dinero y no, es que cuando uno emprende desde un propósito, generalmente va resolviendo un problema y eso tiene un valor para la economía, para las empresas, para las personas, para un negocio en general, para un sistema, digamos, de negocios. En cambio, cuando emprendes solo desde la plata, a veces puede que no estés generando tanto valor y tu propuesta sea reemplazable. Alguien más lo puede hacer. Y entonces es un tema de transacción. Vos sí o no. En cambio, cuando hay valor, más difícil, porque ¿y a quién conseguimos que genere esto que genera esta persona o esta empresa? No, esta Y además creas una relación también, que eso también. también puede generar, digamos, un impacto positivo en crear un negocio grande y a largo plazo. Total. Las relaciones, pues yo creo que uno al final en los negocios crece es gracias a las personas, no a las empresas. O sea, son las personas que están dentro de las empresas o las gestionan o las crearon, lo que sea. Pero son personas, son relaciones humanas al final lo que hace que eso funcione. Santiago, cuando todo sale mal, ¿qué es lo que te sostiene realmente? A mí lo que me sostiene es que del Santiago de los 20 años a Santiago de los 36 he vivido demasiadas cosas que me han ayudado a ir aterrizando cómo ser ese agente de cambio que soñé ser. Entonces, cuando tengo un problema y dificultades, lo que yo miro es hacia atrás en el camino y digo, pucha, ya he recorrido todo esto, ya cada vez estoy más cerca de cumplir mi propósito, pues ya no puedes fallecer. Y yo me he hecho esta pregunta, yo me he hecho la pregunta de si no estuviera haciendo esto que estoy haciendo, ¿qué estaría haciendo? Y cuando uno dice lo mismo, pues, o te pongo otro ejemplo como me lo pregunté una vez. Una vez en el momento de dificultad dije, si tuviera todo resuelto en este momento y no tuviera dificultades, ¿qué estaría haciendo? Y me quedaba ahí esperando la respuesta, sin uno pretender, o sea, silencio, respirando bien para que la mente esté en blanco y llegaba lo mismo. Entonces, si ya tengo claro que esto es lo que me gusta hacer, que es lo que... Y puede que las formas cambien, puede que uno encuentre otras maneras de hacerlo y demás, pero en el fondo lo que estoy haciendo es lo que me gusta, entonces yo creo que eso es una eso es una gasolina demasiado fuerte. Y la otra es que va alineado con la persona que soy y es, ¿a vos te gusta el mundo como es hoy? Entonces, claro, hay muchas cosas que sí, me parece muy bonita, la gente en general me parece muy chévere, pero hay muchas cosas que no, como sistema no me parecen. Entonces, pues yo tengo que intentar, sin salirme del sistema, sino desde el sistema, mostrar otras formas de intentar hacer las cosas para ver si pueden ser alternativas. Puede que no, puede que al final yo te diga, Andy, no logré nada significativo, simplemente fue un poquito más de lo mismo, con algunas formas diferentes, pero qué tal que uno sí logre encontrar caminos diferentes y sirvan de ejemplo y sirvan también para que tus hijos puedan más adelante decir, pucha, sí se pueden hacer las cosas diferentes y otras personas y colaboradores y personas que pasaron por acá o que están actualmente digan, pucha, mira, sí se logró y sí se puedan hacer cosas. Porque yo creo que si uno quiere ser agente de cambio, más que chocar contra el sistema, más que
generar, no sé, violencia o generar confrontaciones que no tienen ningún sentido, es con ejemplo ir demostrando que hay formas de hacerlo. No quiero decir que sea fácil y a veces puede, y lo lindo de todo es que uno siempre puede empezar con algo muy chiquito y eso muy chiquito puede ser un ejemplo suficiente para seguir con el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Y, y esa es mi motivación, que he logrado tener resultados, que he logrado demostrar que sí hay formas de hacer las cosas y que al final le sirven también a otros, solo a nosotros. Otra pregunta, Santiago. Nos faltan solo dos, ya casi terminamos. Sí. Pues yo sé que tú has construido empresas, has ayudado a crear ecosistemas también, has trabajado con inversionistas, has visto cientos de emprendedores. Si mañana te quitan todo eso y te quitan las empresas y el capital, ¿qué conocimiento nadie te podría quitar? Mucho. Pero ¿sabes cuál es el conocimiento más importante que nadie nunca te va a quitar? El que viviste. O sea, lo que aprendiste haciendo. Y el aprender haciendo, cuando vos sos capaz de verlo de una manera como sistémica, o sea, como proceso, como, como una comprensión más profunda de ciertas dinámicas comerciales o de negocios y tal, eso no te lo quita nadie, weón. Entonces yo sí creo que cuando las personas están en empresas, o sea, que trabajan en empresas o estén intentando emprender y todo, y no les saquen el jugo y no expriman el aprendizaje real del mercado, del día a día, del cliente, del aliado, de lo que sea, y no exprimas eso y no lo apropies de la mejor manera que puedas, pues te estás perdiendo oro, weón. Porque cuando, si a mí me quitas todo hoy y tengo que volver a empezar de cero, pues ya tengo muchas cosas que sé hacer que le pueden servir a otros y que pudiera ofrecérselas como algo de valor para que les ayude en su negocio, en sus proyectos, en sus vidas y tal. De hecho, Mm, muchos empresarios que quiebran, vuelven y se levantan y crean algo gigante precisamente por el conocimiento que crearon en su proceso. Pero mira que yo entendí por qué. Eso es una cosa que es un análisis que entendí por qué. Yo creo que el que se quiebra y después se levanta y lo hace más grande o mejor es porque vos durante, un ejemplo, 10 no sé cuánto tiempo le tomó quebrarse, digamos 3 5 10 20 años. En esos 20 años fue acumulando un montón de aprendizajes y de errores que le tuvo que cargar al modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio creció también con todos esos problemas. Si vos quitas esto y arrancas de cero, ya no tenés todo eso que arrastras del pasado, sino que arrancas en blanco. Entonces, por eso llegan y dicen, pues ya no va a hacer esto, sino, y es mucho más rápido el crecimiento y más exponencial porque ya no tienen el lastre de todos los errores y de todo lo que los llevó a ese crecimiento. Entonces yo a veces decía, claro, o sea, voy a decirte algo impopular. No sé si eso es algo impopular porque no sé si esté bien o no, pero yo creo que para algunos a veces es mejor quebrarse que seguir. Ojalá quebrarse de una manera que no sea grave para su vida, patrimonio, que sea una quebrada que de pronto no le afecte el futuro, que no quedó con puertas cerradas o algo así, pero si fue una quebrada, digamos, no, preferí cerrar porque al final ya era lo mejor y con todos mis actores de interés, que llamo stakeholders, con los que trabajaba, puede cerrar bien, puede ser mejor que seguir. Esa ha sido como mi reflexión, porque claro, y yo te la pongo así, imagínate al Andrés de hace 10 años con todo y entonces ahora ponerlo hoy, o mejor dicho, poner al Andrés de hace 10 años con todo el conocimiento que tenés hoy. Habrías hecho las cosas muy diferentes y Total. habrías aprovechado muchas oportunidades que de pronto no aprovechaste, habrías cometido menos errores, te habrían costado menos, plata que dejaste sobre la mesa, hoy ya la habrías capturado para tu beneficio o el beneficio de otros. Entonces, yo sí creo que es eso, es ese conocimiento, y yo por eso valoro mucho el conocimiento empírico, o sea, yo creo que la academia, el aprender de otros, todo eso ayuda mucho y te complementa, pero al final la realidad es lo único que te permite como adquirir un conocimiento, digo yo, como para la vida, o sea, que te sirve en general y no solo sí, de una teoría o para una conversación o para algo, para un taller o para lo que sea. Bueno, y por último, ¿qué le dirías tú a alguien de 25 o 20 años que hoy quiere construir algo grande o algo importante, pero siente que todavía está muy lejos de eso y ni siquiera sabe por dónde arrancar? Es que esa pregunta es dura porque mira que yo muchas veces digo, supuestamente, y vos puede que tengas ese dato mejor que yo, pero supuestamente solo el 1%, o sea, el 7% de la gente en el mundo emprende como en el planeta, o sea, no solo Colombia, y solo el 1% permanece, creo que son como las cifras. Yo creo que no todo el mundo nació para ser emprendedor, y yo creo que los que nacimos para ser emprendedores, generalmente
muy chiquitos mandamos señales, de pronto en esa época los papás no se fijaban mucho, hoy en día yo creo que uno se fija más, ve cómo es mi hijo, siempre, o sea, como lo va a o sea, hay más herramientas para uno acompañar el proceso de los hijos y de las personas en su desarrollo, pero yo creo que es vocacional, o sea, eso es como el que quiere ser maestro, profesor, pues, o profesora, es vocacional, el que quiere como vos enseñar es vocacional, porque simplemente podrías quedarte con tus negocios y comercios y ya. Entonces yo sí creo que es algo muy vocacional y que es muy importante que la persona pruebe chiquito y que se dé cuenta si eso es algo que le gusta o no. Porque emprender requiere mucha resiliencia y la forma más fácil de unir dando los pasos para entender si es su camino o no es con, yo le llamo pilotos, pues, pero alguien no le dicen experimentos, lo que sea, pero es hacer pequeños pilotos y pequeñas experimentaciones para ver si sí o si no. Entonces, y lo otro es, si no tenés idea, ni idea por dónde empezar, que eso a todos en algún momento nos pasó, busca. Oye, o sea, imagínate hace 30 años era imposible, pero hoy en día la información, claro, hay que tener cuidado que por la información que te estén dando en las redes o en streaming no sea lo que no es, pero puedes buscar, puedes acercarte a cámaras de comercio, puedes buscar centros donde están apoyando al emprendimiento, o sea, buscar qué oferta hay para el emprendimiento y empezar a conocer. Y yo creo que eso es lo primero para uno entender, ok, sí, me gusta, no me gusta, me parece chévere. Hay una cosa que yo también te digo y es que yo creo que todos empezamos con un sueño siempre y el sueño es una parte de esa gasolina muy poderosa para movernos, pero yo creo que el sueño hay que aterrizarlo. Entonces uno tiene que ir diciendo, listo, este es mi sueño y ese sueño, ¿cómo lo voy volviendo viable y realizable? Y generalmente el sueño empieza con algo, o sea, la realización del sueño empieza con algo muy pequeño, una pequeña acción, un pequeño piloto, un pequeño experimento. Y a partir de ahí es que ya uno dice, "Mm, sí, sí, mira que sí se puede ir, hay un camino. O no. Entonces, ¿y por qué digo lo del sueño? Porque cuando todos estamos en ese momento, como yo le llamo como el momento del lienzo en blanco, ya me parece de los momentos más bacanos de la vida, que es cuando uno no tiene nada que perder, no tiene todavía, o sea, está solo para crear. Es un momento, o sea, el que es emprendedor es un momento de creatividad única, bacanísima, que llena, que uno siente que avanzó, que creó, que es un momento muy bacano y yo creo que mucha gente le emociona eso del emprendimiento, pero es que de ahí ya hay que pasar a la acción, hay que pasar a la realidad y hay que pasar a enfrentarse con los no, hay que empezar a enfrentarse con las complejidades del negocio, entonces, de cualquier negocio. Y lo otro es lo que les decía, crear desde cero es muy duro, weón. Mira, yo me acuerdo, te voy a contar una cosa, yo trabajaba en una empresa, esa empresa tenía 4.500 empleados, entonces yo trabajaba ahí y era mi primera experiencia laboral formal, o sea, fuera de emprender y vender cositas y eso era como... Entonces, claro, yo levantaba el teléfono y decía, hola, proveedor X, te estoy llamando de tal empresa, necesito tal... Todo el mundo corría, pues una empresa de 4.500 en una empresa grande, claro, o sea, te parece más el tamaño. Y corrían y corrían y corrían. Y cuando salgo de esa empresa y decido emprender, o sea, que me salí para emprender, pues yo levantaba el teléfono y decía, hola, necesito tata, pues cualquier cosa. Y era como, ¿y usted quién es? O sea, como, y yo, pucha, claro. Entonces se sentía el cómo estabas empezando de cero, cómo no tenías contactos, porque claro, al final yo conocía a la otra gente, pero todo se habilitaba, era por el tamaño de la empresa y todo el mundo corría. Y ahora era como, sí, no, esto no, pues, ¿qué me llama, güey? Entonces empezaba a notar que lo que te construir de cero es muy porque vos tenés que empezar a mostrar señales, a construir credibilidad, a aprender, a agregar valor, a entregar un producto, un servicio bueno. Y todo eso va tomando tiempo y tiempo y tiempo. Y como es un proceso, yo siento que hoy la juventud, y lo digo, pues yo todavía me siento joven, bueno, yo no me siento, pero, Jeje. pero digamos que la gente que es más joven que nosotros, hoy hay una sobreestimulación y uno lo ve también más en los niños, inclusive, con todo, y un tema de satisfacción como inmediata, que la resiliencia se ha perdido, que el proceso no se respeta, que la frustración como que no está muy a la mano, es como que no, no, entonces, pum, voy para allá, voy para acá, y en el emprendimiento hay que permanecer. Y hay que estar, weón, y hay que quedarse ahí pucha, la embarré con el cliente, siga. Y entonces mucha gente, ay, me fue mal en el primer negocio, voy a volver a trabajar a una empresa. Pues de pronto no sos tan emprendedor, o sea, y está bien, o sea, no está mal, pero entonces el que es emprendedor probablemente dice, pues aprendí y sigo, aprendí y sigo. Y solo para cerrarte ahí, es un tema de mentalidad. O sea, yo creo que también,
La pregunta que me hago, y todavía no tengo una respuesta, es, yo no sé si eso se aprende o se nace. Porque no sé si has visto que a veces hay dos hermanos o hermanas, pues, o sea, como una familia, hijos criados en teoría, pues muy parecido. Ujú. De pronto cada uno vivió su experiencia en esa familia, pero muy parecido. Y uno, pum, la tiene reclara y la otra persona no. Entonces uno dice, ¿por qué, güey? Entonces yo no sé si en parte yo creo que haya algo innato en el que nace emprendedor, más como desde temas de su personalidad y sus capacidades, y haya otra parte que es más que se desarrolla. O sea, igual uno sí lo tiene que desarrollar, pero yo creo que hay algo y lo que te decía, como vocacional, que uno nace. Ujú. Entonces sí, yo creo que esos jóvenes, o sea, lo que quieran hacer. Y otra cosa muy importante que yo les diría, cuando vayan a emprender, piensen qué problema están resolviendo. Porque a veces uno cae en el error y digo, pues como emprendedor y todo, que uno dice, no, yo esto que va a crear, todo el mundo lo necesita. ¿En serio lo necesita la gente? Pues porque te parece acá no y ya, pero realmente el Ujú. mercado lo necesita, güey. ¿Qué pasa si eso no existe? No, si esto no existe, no pasa nada, güey. Entonces, créeme que nadie te lo va a pagar, güey. O te lo pagarán un tiempo, pero para apenas vean que eso no les representa un problema o una situación, pues no lo van a usar, güey. Entonces, para mí, el tema de emprender también es, si os enfocas en resolver un problema, y mira que nosotros pensamos que el problema tiene que ser algo, lo que es, no, que vamos a hacernos millonarios, ¿no? Pero a veces los mejores negocios pueden estar en cosas simples. Ve, voy a poner un ejemplo que no va a decir nada concreto, pero para que yo necesito, yo vivo en una zona y es una zona de pronto que no tiene muchos recursos. Sí, pero hay problemas y hay un problema que se puede resolver y la gente, no sé, todos los días pagaría o cada semana o cada X 2.000 pesos, 3.000 pesos. Si ese problema se lo resolves a tu comunidad, ¿cuántas más comunidades tiene ese problema? No, 50 solo en Cali. Ah, bueno, ¿y cuánta gente vive en esos barrios o en esas zonas? 1 millón de personas. Ah, man, tenés un potencial de 1 millón de personas. Sí, y si te pagan esos X miles diarios, mensuales, semanales, lo que sea, ¿cuánto te da? Cientos de millones. Vení, y en un país como Colombia, ¿dónde más esos problemas? No, pues en todas las ciudades. Ah, ¿cómo así? O sea que tenés un potencial de 20 millones. Y esos 20 millones, entonces empezás, ve, y en Ecuador pasa, y en Perú pasa, y en Panamá pasa. Ah, sí, también. En toda Latinoamérica. Ah, entonces ya son cientos de millones de personas a las que estás resolviendo el problema. ¿Por cuánto se multiplica? Y de repente hay un negocio multimillonario resolviendo algo de tu día a día De y acuerdo. con un monto pequeño. Entonces, lo que pasa es que ahí lo te digo la mentalidad. No, pues eso yo te lo digo hoy así fácil, de pronto cuando empecé hace años, no lo tenía tan claro, pero es así de simple enfocarse en el problema y encontrarlo y empezar a solucionarlo y probarlo. Entonces, ¿cómo lo pruebas? Pues con la gente. Ve, ¿vos me pagarías tanto por esto? Sí, no, pues veamos, pum, ve si me funcionó. No, manca, re bien. Tené tus 2.000 y empezás. Y lo otro otra cosa que te iba a decir que yo les sugiero es que yo cometí ese error, es el foco. Si encontraste un problema y hay una solución, dale, dale, dale. Porque uno como emprendedor empieza a pasar que, mira, también salió de este negocito, ve, salió esta oportunidad, ve, salió. Y entonces si te está yendo bien y te diste cuenta que sos capaz de lograr y de hacer, vas a sentir que puedes hacer muchas cosas. Y no es verdad. Entonces, probablemente cuando te des cuenta, perdiste también la oportunidad de lo que sí te estaba funcionando. Entonces, esa es otra recomendación. Foco. Si Foco. encontraste un camino para resolver un problema, dale. Que el día de mañana no quieres hacer eso para toda la vida, no importa. Llévalo, construílo, terminalo hasta un punto donde puedas venderlo, asociarte con alguien, poner a gerenciar a alguien. O sea, que puedas desprenderte de ese negocio si no era lo que te motivaba. Pero si encontraste y lo resolviste, termina de cerrar ese ciclo y ya después ves qué seguís haciendo. Me encanta, digamos, todas esas perspectivas porque a mí también me pasaba mucho, ¿cierto? Yo empezaba a crear algo, veía que funcionaba y yo decía, no, yo puedo con todo. Entonces alguien quería trabajar conmigo y me decía, vamos a hacer esto. Y, listo, de una. Luego llegaba otra persona, vamos a hacer esto otro. Listo, hagámosle. Y luego te das cuenta que tenías dividido tu enfoque en un poco de cosas y después no había algo que realmente creciera porque no tenía toda tu atención o la mayoría de tu atención. ¿Sí? Entonces, totalmente de acuerdo con esa parte. Ya, Santiago, para finalizar, cuéntanos un poco del valor que agregas, de qué es lo que haces. Sí, pues nuestra empresa, digamos, básicamente el concepto se llama acelerar cadenas de valor y es cómo hacemos que cadenas de valor completas crezcan y se desarrollen.
Entonces te voy a poner un ejemplo que creo que es muy fácil de entender, es con agro. Entonces trabajamos desde pequeños productores agrícolas en 22 departamentos del país, hemos trabajado con las pymes que después transforman esos productos agrícolas en productos, en cosas, en alimentos, digamos, y bebidas. Y después con las cadenas más adelante que compran esos productos y se los venden a consumidor final o lo exportan o lo que sea. Entonces nosotros qué hacemos en esa cadena, trabajamos en mejorar los modelos de negocio de cada eslabón de la cadena, o sea, cómo hacemos que el negocio sea mejor, que crezca, que tenga un proyecto claro de crecimiento. Después, cómo se conectan comercialmente, llamamos encadenamiento, entonces que eliminar intermediarios que no agreguen valor, que las cadenas puedan realmente mejorar sus márgenes, crecer, ser más sólidas. Y al final, lo otro que siempre es importante es acceder a inversión o financiamiento que les permita crecer, porque si voy a tener el modelo de negocio mejor o con un camino más claro, tener los clientes o un mejor mercado, necesitas capital, sea en inversión directa en tu empresa o sea a través de deuda para crecer. Lo que nosotros hemos identificando es que para crecer, lo que hemos visto que funciona muy bien es la deuda estructurada, que hoy los bancos acá en Colombia casi no lo tienen, sino que lo hacemos más que todo con fondos, y algunos bancos lo están empezando a hacer, y eso yo sí creo que va a cambiar la realidad de muchas pymes, porque si vos empezás a estructurar las deudas de acuerdo a los modelos de negocio de las empresas, eso les va a dar oxígeno para crecer. Si vos simplemente le das un ofrecimiento de un producto financiero estándar y no se ajusta a la empresa, pues algunas lograrán acomodarse y otras no. Y es curioso porque es muy chistoso que la empresa se ajuste a lo financiero y no lo financiero a la empresa, pero bueno, eso es parte de lo que te digo, que van saliendo nuevos modelos de negocio y soluciones a problemas que se identifican. Entonces eso es lo que hacemos. Llevamos más de 10 años haciéndolo. Trabajamos con fondos de inversión, como decías, con cooperación internacional, trabajamos con corporativos, con entidades que buscan el desarrollo económico como cámaras de comercio, cajas de compensación. Tenemos diferentes aliados y bueno, ahí vamos creando ese desarrollo y ese ecosistema. O sea, lo que al final queremos hacer, Andy, es encontrar formas que se genere un desarrollo económico diferente en nuestros países, en Latinoamérica, y que sea sostenible en el tiempo. Genial. Santiago, muchas gracias por el espacio, por compartir tu perspectiva aquí con nosotros. Y bueno, yo como emprendedor también digo, en todos los años que hemos venido conversando y de que nos hemos venido conociendo, admiro mucho lo que haces, pienso que tienes mucho que aportar y yo tengo mucho que aprenderte. Agradezco que hayas elegido estar en este espacio conmigo y para las demás personas también que lo van a ver. ¿Sí? Gracias. Y no, yo también te quiero decir algo. Mira, uno, pues, que también te conozco hace muchos años, que admiro mucho todo el proceso que has tenido como persona y como emprendedor. Y una de las razones, a mí no me gusta, pues no tengo redes, tengo LinkedIn, pues, porque es como lo profesional, pero no tengo como Instagram, Facebook, nada, y nunca, pues, nunca, hace muchos años no tengo. Y una de las razones por las que te dije, hagámoslo, es porque Cali tenemos que unirnos más, apoyarnos más, hacerlo solo por la relación, por la amistad. Y acá tengo amigos que tienen podcast, cosas, y me dicen, ve, yo llamo a alguien y no sé, en Bogotá, en Medellín me sale el que sea y aquí en Cali no. Y entonces cuando me dijiste, yo lo primero que te iba a decir es, Andy, a mí no me gustan esas cosas. Y después dije, pucha, va a hacer lo mismo que le han hecho a mi amigo, que es no, no, no. Y yo le decía, pues no, ¿qué problema hay? O sea, tener una conversación con un amigo, si puede servirle a alguien, así sea una sola persona, pues cumplimos. Si no, pues nos conversamos, nos actualizamos, la pasamos bien. Entonces, te quería decir eso porque lo hago pues, desde el cariño que nos tenemos y porque creo que como el mensaje que quiero mandar es que como caleños y vallecaucanos y gente del suroccidente de Colombia tenemos que apoyarnos más entre nosotros y tejer esa comunidad y ese ecosistema de emprendimiento que nos sirva para crecer a todos. Súper, te agradezco un montón. Qué genial esa perspectiva. No, gracias, gracias por el Gracias a espacio, vos. Santiago. Vamos.